Descubre 2 horas de relatos escalofriantes, historias reveladas de refugios de montaña malditos. Ana llegó al antiguo refugio familiar en las remotas montañas de México, con el pecho apretado y el corazón latiendo con fuerza. Era un viaje que prometía nostalgia, pero el ambiente frío y gris que les recibió hizo que un escalofrío recorriera su espalda. La luz del sol se atenuaba a medida que las nubes oscuras cubrían el cielo. Las viejas paredes del refugio parecían murmurar secretos olvidados, y la curiosidad de su hijo Mateo, de 8 años, lo llevó a explorar cada rincón. Ana trató de sonreír, ocultando su inquietud mientras desempacaba, pero un susurro bajo atrajo su atención desde el desván. Fue tan sutil que pensó que solo era su imaginación, pero no podía evitar la inquietante sensación de que estaban siendo observados. Esa noche, mientras la tormenta se desataba afuera, un sonido inusual emergió de la oscuridad. Risas lejanas, risas que dejaron de ser infantiles para convertirse en un eco sombrío que helaba la sangre. Mateo dormía ajeno a la creciente tormenta de su madre, pero el corazón de Ana se aceleró al escuchar el crujido de las tablas del desván. «Es solo el viento», se repitió a sí misma, aunque su estómago se revolvía. No pudo resistir la tentación y decidió investigar. La escalera chirrió bajo sus pies mientras ascendía, sintiendo que cada peldaño podría llevarla al borde de un abismo. El aire, pesado y frío, le susurraba advertencias que su mente no ignoraba. Al abrir el desván, el olor a moho y tiempo perdido la envolvió. En medio del desorden, un antiguo baúl cubierto de polvo y telarañas llamó su atención. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro, vio fotos familiares descoloridas, recuerdos de risas y felicidad, pero una imagen la sacudió. Un niño con una sonrisa inquietante, ojos oscuros que parecían conocer cada rincón del refugio. Ana sintió un escalofrío helado recorrer su cuerpo. Esa imagen parecía observarla, como si deseara escapar de la fotografía. Mientras tanto, Mateo comenzó a comportarse de manera extraña. Había hablado de un amigo que nadie más podía ver. Ana intentó mantenerse tranquila, pero la preocupación se transformó en pánico cuando oyó a su hijo reír en la noche. Cada vez que preguntaba a Mateo sobre este amigo, el niño evitaba su mirada, como si hubiera enredado su inocencia en un juego peligroso. «Es un secreto, mamá», decía con voz temblorosa, y su mirada se llenaba de un miedo palpable. Durante un paseo al pueblo cercano, Ana se topó con risas nerviosas de los lugareños. «Esa casa», murmuraban, «no es segura para los pequeños». Eyacularon palabras que sonaban a leyenda. Una maldición acecha a los niños que se quedan en el refugio. Desaparecen. Ana sintió que el miedo se apoderaba de ella, como sombra que da vida a sus peores temores. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia». Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cuando finalmente sus ojos se encontraron, Ana supo que no había vuelta atrás. La risa de Mateo sonaba cada vez más como la del niño de la foto, y el horror comenzaba a materializarse lentamente en sus mentes. La atmósfera se volvía más densa, casi asfixiante. Ana podía sentir las sombras acechando, y el refugio se convertía en un laberinto de terror. Su lucha no sería solo por la supervivencia, sino por un legado oscuro que amenazaba con devorarlos.
A medida que la noche se hacía más profunda, una sola pregunta quedó flotando en el aire helado. ¿Quién era realmente ese amigo de Mateo y qué secretos guardaban las paredes del refugio maldito? Mateo estaba sentado en el suelo de su habitación, cruzado de piernas, con una expresión de total concentración. Ana lo observaba desde la puerta, sintiendo que cada fibra de su ser le gritaba que debía alejar a su hijo de ese lugar. Él murmuraba palabras suaves, casi como un canto, mientras sus dedos movían objetos invisibles ante él. Era como si estuviera interpretando una obra que solo él podía escuchar. «Mateo, ¿qué haces?», preguntó Ana, su voz temblando ligeramente. No había respuesta. El niño no pareció darse cuenta de su presencia, sumido en su mundo extraño. El corazón de Ana latía con fuerza. Las risas oscuras del anochecer aún resonaban en su mente como un eco de advertencia. Ana decidió acercarse y, al hacerlo, sintió un aire helado que la envolvía. Era como si una corriente fría se deslizara por su piel, haciéndola estremecer. Cuando finalmente logró tocar el hombro de Mateo, éste se dio la vuelta con el rostro iluminado por una sonrisa inquietante. «Mamá, él dice que quiere jugar», exclamó, los ojos de Mateo brillando con una luz oscura que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ana. «¿Quién quiere jugar, hijo?», preguntó Ana, su voz apenas un susurro. Podía sentir que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría el curso de sus vidas. «Mi amigo», contestó Mateo, bajando la voz como si temiera que alguien más pudiera oírlo. «El niño de la foto. Es tan divertido. Siempre me cuenta historias. Y dice que hay más cosas en esta casa de las que pensamos». Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esa foto, esa imagen aterradora que había visto en el desván, ¿era su amigo al que Mateo hablaba? «Mateo, escúchame. No quiero que juegues con ese amigo. Es mejor que lo olvides», dijo, intentando mantener la calma. Pero Mateo sonrió, una sonrisa que le heló la sangre. «No puedo olvidarlo, mamá. Él me necesita. Dice que debo ayudarle». Ana se sintió atrapada. La atmósfera en la casa se había vuelto opresiva y el tiempo parecía pasar lentamente, como si el refugio a su alrededor se estuviera consolidando en algo malévolo. La tormenta seguía estrellándose contra los tejados, sus ecos resonando en las paredes como si la casa estuviera respirando tristeza. De repente, un fuerte golpe en la ventana hizo que se sobresaltara. Dirigiéndose hacia la fuente del sonido, Ana miró afuera. La visibilidad era escasa, pero pudo distinguir una figura pequeña, cubierta de sombra, que la observaba desde la oscuridad. «Mateo, ven aquí, rápidamente», gritó, sintiendo que su instinto de madre la empujaba a protegerlo. Sin embargo, el niño no se movió. En su lugar, se puso de pie y comenzó a caminar hacia la ventana, como hipnotizado. «Mateo, no te acerques a la ventana», gritó de nuevo Ana, el pánico llenando su voz. Pero Mateo ignoró su advertencia. La figura en la ventana pareció inclinarse hacia adelante. «Él me está llamando, mamá», dijo Mateo, y un escalofrío helado recorrió la habitación. Cuando Ana finalmente logró agarrar a su hijo y alejarlo de la ventana, la intensa mirada que Mateo le lanzó no era la de su hijo. Eran los ojos oscuros de la fotografía, de un niño que no era de este mundo. Ana, con el corazón acelerado, recordó las palabras de los lugareños. «Los niños desaparecen». Su mente se llenó de terror. Su papel como madre se tornaba crucial. En ese momento comprendió que no solo estaban luchando contra el refugio, sino contra algo que había estado esperando su llegada. Un grito desgarrador resonó en la oscuridad, seguido del eco de un golpe sordo. Ana miró hacia la puerta, horrorizada. ¿Qué era ese sonido? ¿Qué está pasando aquí?, murmuró para sí misma. Sintió que la angustia se apoderaba de ella. La respuesta era terrorífica, y la pregunta latente en su mente era, ¿podría salvar a su hijo del horror que se había desatado? Afuera, el viento aullaba,
y el amigo de Mateo, al que ella nunca había visto, parecía estar cada vez más cerca. Lo que Ana no sabía era que la noche apenas comenzaba y la verdadera prueba estaba a punto de desatarse. Mateo se resistió, tirando de la mano de su madre hacia la ventana. Una sombra menuda esperaba afuera, deformándose con cada destello de luz que se colaba por los cristales. «Es él, mamá, es mi amigo», gritó, su voz resonando con un eco que parecía provenir de muy lejos. Ana, con el corazón en un puño, lo sacudió suavemente. «Mateo, escúchame, no sea que te engañe. No debes confiar en lo que no entiendes». Su mirada se centró en la figura, que ahora estaba más cerca, y el horror creció cuando pudo distinguir un rostro pálido y esquelético, con ojos cavernosos que parecían brillar en la penumbra. «Déjame salir», insistió el niño, forcejeando con su madre. «No entiende, él dice cosas que nadie más sabe. Lo necesito». La tormenta rugía afuera, como si el propio cielo se estuviera hundiendo. Ana se dio cuenta de que la casa no solo estaba atrapada en una tormenta, sino que estaba rodeada por fuerzas más allá de su comprensión. El aire se volvió más denso, casi palpable, y la presión en su pecho aumentaba, como si la casa se estuviera llenando de secretos oscuros. «Mateo, ven aquí», gritó Ana, dando un paso atrás y arrastrándolo hacia el rincón más alejado de la habitación. Sus ojos se encontraron en un momento desafiante, y Ana vio cómo la luz en los ojos de su hijo empezaba a desvanecerse, dejándolo en un estado de desesperación. Un nuevo golpe resonó, esta vez en la puerta principal, un sonido como el de un cuerpo estrellándose contra la madera. Ana retrocedió aún más. Su instinto la instaba a buscar una salida. La figura en la ventana parecía aventurarse hacia adentro, como si su presencia estuviera arrastrando la oscuridad y llenando la habitación de una energía maligna. «Mateo, tenemos que irnos de aquí», dijo Ana, su voz temblando mientras giraba, dispuesta a salir de la habitación. Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, la luz del pasillo se apagó de golpe. La oscuridad fue inmediata, fría y espesa, como un manto que oprimía sus cuerpos. «¿Qué has hecho, mamá?», murmuró Mateo con un tono desafiante. Ana lo miró, y en su expresión leyó algo que nunca antes había visto. No era solo incomprensión. Había un toque de ira hacia ella, como si ella fuera la que interfería con un momento sagrado, vital. Luchando contra el pánico que se apoderaba de ella, Ana casi grita: «¡Despierta! Este no es el lugar para jugar». Pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta cuando un chillido agudo resonó, surgiendo de la oscuridad misma. Mateo comenzó a reírse, un sonido que pareció fabricarse en la bruma tenebrosa que los rodeaba. «¿No lo entiendes, mamá? Él va a enseñarme todo», dijo, mientras un viento frío azotaba y hacía que las sombras danzaran a su alrededor. Ana sabía que no podía permitir que esto sucediera. Pero, ¿cómo podía luchar contra algo que incluso su hijo consideraba como un amigo? Una pregunta diferente se formó en su mente. ¿Era realmente su hijo quien estaba allí? Se preguntó si era posible que hubieran cruzado alguna línea que jamás deberían haber cruzado, que el niño de la foto había cumplido su promesa de traer al pequeño Mateo a su lado. Justo entonces, un grito más fuerte rasgó el aire, seguido del golpeteo ensordecedor en la puerta. Ana sintió que su piel se erizaba. «¡Sal de aquí! ¡Nunca debiste venir!», gritó hacia la oscuridad, y el eco de su voz reverberó, como si respondiera a algo que acechaba tras los muros de su hogar. La puerta se abrió repentinamente, dejando entrar un torbellino de viento y oscuridad. Ana miró horrorizada, cada sentido gritando que el peligro había llegado a su puerta, manifestándose en una forma física y aterradora. «Es solo el comienzo, Ana», susurró una voz crujiente que parecía surgir de la propia casa. «Ven, Mateo, ellos nos esperan». Ana no sabía quién era ellos, pero su miedo se tornó en determinación.
No podía dejar que esto continuara. A medida que la oscuridad se acercaba, supo que debía actuar. Pero la pregunta la acechaba: ¿cuánto podría perder para salvar a su hijo? Y en ese instante de terror, la risa de Mateo resonó a través del aire como un eco ominoso. Mientras la figura se acercaba más, Ana se enfrentó a algo que ni siquiera había imaginado. Una decisión que podría definir sus destinos estaba a punto de ser tomada. ¿Hasta dónde llegarías por salvar a tu hijo, Ana? Resonaba la voz oscura, invitándola a cruzar un umbral que la cambiaría para siempre. Las sombras parecían cobrar vida, danzando con una energía propia, mientras la figura se acercaba cada vez más. Ana sintió que la realidad se desvanecía a su alrededor, atrapada en un torbellino de confusión y terror. «No puedo perderlo», murmuró para sí misma, el miedo retumbando en sus palabras, casi como un mantra. Mateo giró su cabeza hacia ella, su rostro iluminado de una manera sobrenatural. «No entiendes, mamá. Él tiene respuestas. Él puede traer de vuelta cosas que creímos perdidas». La voz del niño sonaba extraña, como si alguien más hablara a través de él. Aquello la llenó de un frío que le recorrió la columna vertebral. Ana, apretando su mandíbula, se acercó a su hijo. «¿Qué cosas, Mateo? ¿Qué quieres que te enseñe?» El niño sonrió, pero su risa parecía retorcida, como un eco que reverberaba en un abismo sin fondo. «Las reglas, mamá, todo tiene reglas. Él sabe lo que hay que hacer y te lo dirá». El aire se volvió más gélido, y un escalofrío recorrió el brazo de Ana. Sintió como una presencia sobrehumana se cernía sobre ella, como un gran peso que le oprimía el corazón. La figura cuya sombra había dejado de ser difusa, ahora era claramente visible. Un ser cubierto de oscuridad, con una sonrisa que dejaba entrever dientes afilados. «Ellos siempre están esperando», susurró la voz oscura, reverberando en las paredes como una ola de terror que chocaba contra su pecho. La casa crujía, como si los cimientos gritaran en angustia. Ana supo que el alma de su hogar estaba en peligro, corrompida por fuerzas malignas. «No, no puedes llevártelo», gritó, extendiendo sus manos como un escudo ante su hijo. Pero en el fondo sabía que no podía luchar contra aquello. El miedo se transformó en una desesperación palpable, y la realidad de la situación le cayó encima como un rayo. Un susurro tentador llenó el aire. «Es tu oportunidad, Ana. ¿Por qué no lo dejas ir? Él está destinado a ser uno de nosotros». Mateo cerró los ojos, como si se dejara llevar por el canto hipnótico. «Mamá, solo déjame ir. Una vez que lo haga, podremos jugar siempre juntos. No habrá más tristeza». Su voz era dulce y engañosa, y la risa distorsionada asomó de nuevo, retumbando como trueno en la habitación. «Mateo, despierta. Este no es un juego», suplicó Ana, sintiendo que sus entrañas se retorcían. La oscuridad se deslizó por la habitación como un manto viscoso. La figura dejó escapar una risa burlona. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar, Ana? Todo tiene un precio». Y en ese instante el aire se puso tenso, como si la casa misma contuviera la respiración. Ana sintió que su alrededor se desvanecía, que la casa se doblaba, como si la propia existencia estuviese a punto de romperse. «Samir», pronunció aquel nombre en un susurro, recordando la historia que le habían contado. El niño perdido que nunca regresó de aquel lugar. ¿Eran verdaderas todas aquellas advertencias? La angustia aplastaba su pecho. Mateo abrió los ojos, completamente diferente, como si regresara de un viaje al otro lado. «Mamá, el umbral se abre. No puedo esperar más». El pulso de Ana se aceleró, un miedo antiguo sobresaltando su conciencia. «No, Mateo, no, no lo hagas». Pero lo que más la aterraba era la idea de que en el fondo de su corazón, algo en ella empezaba a entender. ¿Qué pasaría si eso que querían no era un juego? ¿Y si realmente la oscuridad ofrecía algo que ella no podía imaginar? La figura extendió su mano,
y Ana sintió un tirón en su interior, como un hilo invisible que la unía a su hijo. La pregunta en su mente la desgarró. ¿Sería capaz de dejarlo ir? La risa resonaba a su alrededor mientras todo se oscurecía, el horizonte de su mundo cambiando por completo, y cuando pensó que ya no había esperanza, la voz de Mateo emergió de entre las sombras. Una pregunta que la paralizó. ¿Qué estás dispuesta a perder, mamá? La habitación se llenó de silencio ensordecedor. Las sombras aguardaban, listas para tragarse a ambos. La elección se avecinaba y con cada latido se comprimía el tiempo. Ana sintió que su corazón se detenía. La mirada de Mateo, vacía y profunda, la atravesó como una lanza. La risa grotesca resonaba en sus oídos, una melodía siniestra que hacía eco en las paredes de su hogar. La figura oscura se acercaba, extendiendo su mano huesuda, como un depredador que había estado acechando en la penumbra. ¡Mateo!, gritó, pero su voz se perdió en el espacio entre ambos. El niño parecía atrapado en un trance, una marioneta bajo el control de una fuerza que la sobrepasaba. La atmósfera era opresiva. Ana, con cada respiración, sentía que la casa se cerraba a su alrededor, como un animal a punto de devorar a su presa. «No, no, regresa. Este no es tú, hijo», suplicó, sus ojos vidriosos. «Él tiene el poder, mamá. Tienes que confiar». La voz de Mateo era ahora un susurro, y sus ojos parpadeaban con algo de luz, pero se perdía rápidamente. La figura detrás de él sonrió, mostrando una fila de dientes que parecían estar hechos de sombras y odio. «La verdad es un precio, Ana. Tú sabes lo que es perder, y la oscuridad siempre acepta un nuevo pacto». Mientras las palabras llenaban la habitación, Ana comenzó a recordar recuerdos de Samir, de su risa, sus juegos, y sobre todo, el día en que el niño desapareció. El miedo a perderlo se transformó en una rabia insufrible. «No te lo llevaré», murmuró entre dientes, un fuego brotando en su pecho. «Mateo, ven a mí, despierta», gritó buscando el brillo de su verdadero hijo, pero la forma de Mateo seguía distorsionada, como un reflejo en un vidrio empañado. Ella tenía que actuar. Con un impulso aterrador, se abalanzó hacia él, ignorando el grito de la figura. Al hacerlo, la oscuridad se movió como una serpiente intentando apresarla. Ana sintió un tirón en su corazón, casi físico, como si el propio espacio intentara separarla de su hijo. Luchó contra la corriente, pero la figura se partió en varias sombras más pequeñas que la rodearon, cada una llamándola por un nombre distinto, engañándola con ecos del pasado. «Ana, llama a Samir. ¿No quieres saber qué le ocurrió?» Un grito ahogado brotó de su garganta, mientras la imagen de Samir, pequeño y asustado, llenaba su mente. Pero al mismo tiempo, recordó la decisión que había tomado para proteger a Mateo. Nunca más volvería a perder a otro hijo. «No, no caeré en tu trampa», exclamó, su piel erizada. A cada palabra la casa respondía. Las sombras se contorsionaban, como si ese poder sombrío empezara a perder fuerza ante su determinación. «Mateo, ven aquí ahora», dijo con firmeza, y de repente su voz resonó poderosa, como un eco del pasado que reclamaba su derecho como madre. «Vuelve a mí». El rostro de Mateo titiló entre el horror y la claridad. Un instante, un segundo, su mirada se las arregló para despejarse. «Mamá», articuló lentamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo titánico. Las sombras parecieron vacilar, como si su poder no fuera suficiente para soportar la luz que Ana emanaba. En un instante, la figura oscura se enfureció, y una tormenta de sombras comenzó a girar alrededor de la habitación, creando un torbellino de terror. «No puedes interferir, él es mío, y tú no puedes salvarlo». Ana sintió su fuerza flaquear, pero luchaba. «Mateo, ven aquí, cierra los ojos y toma mi mano. No tienes que quedarte, regresa conmigo, no estás solo». La figura de sombras dejó escapar un grito estridente,
una agonía palpable que agitaba los muros de la casa. La presión aumentaba, cada segundo pareciendo un universo. Ana se lanzó hacia Mateo, la energía del miedo y el amor colisionando, creando una corriente que iluminaba el lugar. «¡Vuelve a mí!», gritó, y el eco de su voz resonó en la habitación. De pronto, una luz atravesó las sombras, haciendo que se disiparan por un instante. El niño comenzó a moverse, pero la figura furiosa lanzó una última embestida oscura hacia Ana, pero no pudo cruzar el final. Lo que sucedió a continuación la dejó paralizada en su lugar. «¡No! ¡No te vayas!». Todo estalló en un grito ensordecedor, y de repente la luz envolvió a Mateo, quien se desvaneció en un destello, dejando a su madre sola en un abismo de oscuridad. Ana, estremecida y desesperada, se encontró de nuevo frente a la sombra más imponente. Una risa escalofriante llenó la habitación, interrumpiéndola. «Esto no ha terminado, Ana. Hay más de un camino y siempre hay algo que perder». La casa crujió de nuevo, y el eco de la risa resonó mientras las sombras retomaban su danza. La oscuridad se cerraba a su alrededor, y una pregunta brotó, helada en su mente. ¿Había realmente perdido a Mateo, o acababa de abrir la puerta a algo mucho más oscuro? El aire se volvió denso, aplastante, mientras Ana se daba cuenta de que lo que temía había comenzado. La verdadera batalla estaba aún por venir. Ana se quedó en el centro de la sala, el eco de la risa resonando como un mal presagio. La oscuridad parecía bajar sobre ella, densa y palpable, como un abrazo no deseado que amenazaba con ahogarla. Sintió el sudor deslizándose por su espalda, su mente atrapada en un torbellino de horror y desesperación. «Mateo», susurró, como si el simple acto de pronunciar su nombre pudiera traerlo de vuelta. La última imagen de su hijo brillando con luz en medio de la oscuridad se proyectaba en su mente, sus ojos llenos de miedo y confusión, luchando por liberarse. Dio un paso hacia adelante, temblando al recordar el rostro enfurecido de la figura. ¿Cuál era el siguiente movimiento? La casa, que había sido un refugio, se había convertido en un laberinto de pesadillas. Se escuchaban ruidos extraños por los rincones, susurros tenues que se torneaban en gritos sordos. Con cada paso el suelo crujía, como si la casa misma estuviera viva, alimentándose de su miedo. Los recuerdos de Samir estaban en cada esquina, presionando su conciencia. «Tienes que encontrarlo, Ana», se decía. «No puedes dejar que la oscuridad gane otra vez». Afuera, la noche había caído como un manto negro, y la tenue luz de la luna apenas iluminaba la oscuridad. Ana se dirigió hacia la puerta de la entrada, sintiendo el frío de los azulejos bajo sus pies descalzos. Con cada movimiento, la presión de su corazón aumentaba, las sombras por el pasillo parecían moverse, como si observaran con ojos voraces. Al abrir la puerta, el viento gélido se deslizó por su piel, y por un instante pensó que podría estar a salvo. Pero el momento de alivio se evaporó rápidamente. Una risa distante, burlona, flotó en el aire. «¿Dónde crees que vas, Ana?», resonó una voz profunda, llena de veneno y sabiduría antigua. La figura emergió de la oscuridad, su forma distorsionada como un pantano de sombras. Cada palabra que pronunciaba parecía un epílogo del destino de Mateo. «¡No me lo quites!», gritó Ana, su voz desgarrándose en desesperación. «Te lo ruego, ya has tomado demasiado». «Lo sabes bien», susurró la figura dando un paso más cerca. «Todo lo que amas está destinado a ser reclamado. El amor tiene un precio y tú estás muy cerca de pagarlo». Ana se sintió inmóvil, atrapada entre el deseo de correr y la necesidad de enfrentar su enemigo. No podía permitir que se lo llevaran. «¿Qué quieres de mí? Lucha conmigo». Sus palabras, otro mundo de valentía ya perdida.
La figura sonrió, dando la impresión de que disfrutaba del sufrimiento ajeno. Así es, Ana. La lucha es lo que te hace humana. Pero lo que no sabes es que no solo luchas por Mateo. La oscuridad siempre encuentra formas de infiltrarse. He venido por más de lo que imaginas. El ambiente se tornó claustrofóbico, y Ana sintió que el aire le faltaba. «¡Samir!», gritó, con la esperanza de que el nombre pudiera invocar alguna respuesta, cualquier señal de que su hijo aún estaba allí. Al pronunciar su nombre, las sombras temblaron, como si el eco mismo del pasado resonara en la oscuridad. De repente la figura vaciló, su sonrisa desvaneciéndose brevemente, mostrando un destello de incertidumbre. «¡Detente!», ordenó, apretando los dientes. «Es un nombre que no debes pronunciar». «Samir, ven, vuelve a mí», insistió Ana, sintiendo que cada grito tocaba algo profundo dentro de la casa, y entonces un ruido que heló su sangre retumbó en el silencio, un rasguño, como si algo o alguien estuviera tratando de liberarse de un espacio y no pudiera. Las paredes se estremecieron y en ese instante de caos comprendió que hay puertas que nunca deberían abrirse, pero la pregunta seguía latiendo en su mente. ¿Realmente estaba lista para enfrentar lo que acechaba en la oscuridad? La figura oscura se recomponía, y el espacio a su alrededor parecía volver a cerrarse. Ana pudo ver un brillo en sus ojos. «La verdadera batalla está muy lejos de terminar, Ana. Estás a punto de descubrirlo», dijo la sombra, mientras sus manos tendían hacia ella. Con un último grito, Ana se lanzó hacia la oscuridad, sabiendo plenamente que el verdadero horror comenzaba ahora. La noche se tragó su figura mientras la risa del espectro resonaba, dejando un eco helado en el aire. ¿Qué era el siguiente costo de la lucha que había comenzado? La oscuridad pareció cerrarse sobre Ana con una intensidad voraz, como si todo lo que quedaba del mundo exterior se hubiera desvanecido. Se lanzó hacia el corredor, guiada únicamente por el instinto. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho. El eco de su corazón palpitante atravesaba el silencio como un grito ahogado. Las paredes de la casa, antes familiares, se asemejaban a un laberinto de terrores, puertas cerradas que parecían mirarla y ventanas que a su vez reflejaban sombras inquietantes. «¡Mateo!», continuaba gritando, su voz se desgastaba, adentrándose en la negrura como una súplica, pero el único eco que le respondía era el de su propia desesperación. De repente, un fuerte crujido resonó a su derecha. Ana se detuvo conteniendo la respiración. La puerta de un cuarto se había entreabierto y una luz tenue escapó de su interior. Con cautela, se acercó. Cada paso era una batalla entre su curiosidad y su miedo. ¿Qué o quién podría estar al otro lado? El otro, al empujar la puerta, un frescor inusualmente cálido la envolvió. Dentro, la habitación estaba llena de objetos de otro tiempo, fotografías antiguas, muebles cubiertos de polvo y un reloj que marcaba la hora con un sonoro tic-tac. A medida que sus ojos se acostumbraban a la luz parpadeante, notó algo en el centro de la habitación. Era una caja de madera, con grabados extraños que resonaban con el aura oscura del lugar. Ella extendió la mano hacia la caja. Un impulso la arrastró hacia ella. Era la misma energía que la había guiado a buscar a Mateo. Cuando sus dedos tocaron la fría superficie, una ráfaga de viento la rodeó, haciendo que las lámparas titilasen. Entonces la voz del espectro volvió, sus palabras reverberando en la atmósfera cargada. «No abras eso, Ana», resonó en sus oídos, profundo y lleno de advertencias. Ana se detuvo confundida. «¿Por qué? ¿Qué es lo que hay aquí?», pensó, mientras la ansiedad se mezclaba con la furia. Sabía que tenía que ignorar aquella advertencia, pero la curiosidad era como un veneno que la consumía. Con un movimiento decidido, levantó la tapa.
Un destello de luz escupió las sombras y Ana se cubrió los ojos. Un lamento atravesó la habitación, haciendo que sus carnes se helaran. Voces de susurros desgarradores, llamando su nombre, imitando el llanto de Mateo. «¡Destruye la caja!», gritó una voz familiar, pero la advertencia se desvaneció entre el caos. De su interior emergieron figuras espectrales, sombras de aquellos que habían perdido su camino en la oscuridad. Niños, ancianos, todos atrapados entre las dimensiones, implorando auxilio. Ana sintió como su alma se partía. Caminó hacia atrás. La caja profería un magnetismo que la atraía de vuelta. No podía permitir que las almas la atraparan. No podía convertirse en una más. «¡Samir!», gritó, sintiendo que el frío se adentraba cada vez más en su ser. Pero algo en su interior la hizo pausarse. La imagen de su hijo reflejada en sus recuerdos la amplificaba. La figura oscura se volvió visible detrás de ella. Sus ojos brillaban con esa locura voraz. «Veamos cuánto estás dispuesta a sacrificar, Ana. ¿Estás lista para el precio de tu amor?». Con cada palabra, el ambiente crujía. Las sombras se agitaban como serpientes aguardando su presa en el corazón de la noche. Ana comprendió que había reventado una puerta que no debería haber abierto, y ahora todas las almas atrapadas deseaban liberarse. El terror la abrazaba mientras luchaba entre salvar a su hijo o a sí misma. Sin embargo, la luz de la caja comenzó a apagarse lentamente, como si el tiempo expirara, y la voz de Mateo aparecía una vez más, llena de esperanza, pero también de terror. «Mamá, no dejes que eso te consuma». «¿Qué harás ahora, Ana?», mofaba la figura tenebrosa, regocijándose en su inminente desesperación. La casa pareció respirar profundo. Los ecos y murmullos la envolvían, y la única pregunta que cruzaba su mente era: ¿se atrevería a enfrentar el final? ¿O permitiría que la oscuridad reclamara lo que tanto amaba? La respiración se tornó pesada, y el tiempo parecía haberse detenido. La decisión se precipitaba, pero entonces un estallido resonó fuerte en la distancia, como si algo estuviese rompiendo las paredes de la realidad. Ana sabía que el verdadero horror estaba a punto de desatarse. ¿Cómo podría, en medio de todo, encontrar el camino hacia la salvación? La habitación oscilaba entre la luz tenue y las sombras retorcidas, pulsando como un corazón en agonía. Ana, con el pulso acelerado y un sudor frío cubriendo su frente, quedó paralizada. La figura oscura detrás de ella chasqueaba los dedos, un sonido que acariciaba la incertidumbre como si deseara tocar su alma. «¿Por qué no te decides?». La voz era un eco desquiciado, y cada palabra parecía desbordar la habitación, rebotando en las paredes y desgarrando el silencio con una risa tenebrosa. Ana apretó los dientes, sintiendo cómo su miedo se transformaba en rabia. «No podrás atraparme. Mateo me necesita», gritó, pero sus palabras se sentían vacías en el aire denso. La energía de la caja la llamaba, como un canto de sirena en el océano oscuro. La oscuridad pareció inhalar con un suspiro pesado, creciendo en intensidad ante su desafío. Las almas atrapadas comenzaron a alzar sus lamentos. Sus voces se entrelazaban en un eco casi musical, un canto de desesperación que desgarraba su corazón aún más. Ana cerró los ojos un segundo, tratando de encontrar la claridad en su tormento. De repente, un nuevo sonido sobresalió entre el lamento. Un golpe sordo, como si algo pesado cayera en otra habitación. El eco pasó directo por su mente, un trueno ominoso que resonó en el corredor. Abriendo los ojos, se dio cuenta de que ya no estaba sola. Aquellas sombras se agitan y entre ellas susurraban su nombre, intentando comunicarse. Pero no solo a ella. Había más. Algo más en la casa. «¡Mateo!», clamó en voz alta, buscando la conexión con su hijo. Un momento de lucidez le llegó. En esa casa, cada rincón guardaba secretos, y había algo más que un alma perdida.
Quizás Mateo no estaba fuera, sino dentro, atrapado en esta red de sufrimiento. La figura oscura que seguía disfrutando de su desesperación se acercó lentamente, como un depredador que acecha. ¿No te has dado cuenta? Tu hijo ya forma parte de esto. Pertenecen a este mundo de sombras, Ana. Tienes una elección, dejar que se una a los demás, o sacrificarlo para salvarte. La atmósfera se tornó densa, pesada, y cada palabra de la criatura era como un dardo envenenado que se hundía profundo en su pecho. La caja continuaba emanando un brillo tenue, pero había perdido su luz cautivadora. Su interior parecía avanzar hacia la derrota, escondiendo un horror aún mayor. Ana se sintió desgarrada por su propia mente. ¿Podía realmente enfrentar aquella verdad? No, no puedo perderlo, murmuró para sí misma, el llanto ascendiendo por su garganta. De repente, la puerta del corredor se estrelló contra la pared, haciendo eco con un estruendo. Ana giró la cabeza abruptamente. Una figura familiar se alzó entre la oscuridad. Era Samir, su marido, con los ojos desorbitados y el rostro pálido, como si hubiera sido un espectro atrapado en el tiempo que finalmente se liberaba. Su presencia era un faro en esa tormenta de sombras. ¡Ana!, exclamó, extendiendo la mano hacia ella. «¡No te dejes llevar! Tienen poder solo si los dejas entrar». El espectro, que había estado disfrutando del caos, se detuvo. Sorprendido, se volvió hacia Samir, sus ojos chispeantes de furia. «¿Y tú? Solo eres un alma vagando. No puedes salvarla. Ella ha hecho su elección». Ana miró entre Samir y la caja, el terror nublando su visión. La decisión que tenía que tomar no solo afectaba su vida, sino la del hombre que aún amaba. Pero las almas no se detenían, seguían llamando, y en su mente resonaban susurros. «Destruye la caja». Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la caja. Las figuras escalofriantes parecían fusionarse, buscando su carne, y el frío de la muerte tejía hilos de miedo a su alrededor. La idea de destruirla parecía una locura, pero no había tiempo que perder. Mientras la figura oscura se retorcía de furia por la interrupción, un perdón, surgiendo de lo más hondo de su ser, la empujó. La luz comenzó a brillar de nuevo. Entonces, en un movimiento desesperado, Ana levantó un pie, colisionando con el borde de la caja. Un grito desgarrador emergió de ella mientras su interior implosionaba, liberando un torrente de almas desesperadas. Pero la sombra central no se iría sin luchar. «¡Nunca escaparás de mí!», clamó mientras el caos lo envolvía. El aire se rompió en un grito ensordecedor cuando todo lo que rodeaba se desmoronó. Entonces, como si el tiempo se detuviera, un resplandor inundó la habitación y los ecos llenaron su mente. La luz estalló en 1000 pedazos, y Ana sintió como el vacío devoraba la habitación. Y en ese instante supo que su lucha recién comenzaba. Una fría brisa de terror la envolvió mientras caía, descendiendo a la oscuridad. ¿Había realmente acabado con la amenaza? ¿O había abierto un nuevo abismo en su búsqueda por salvar lo que amaba? La escalofriante verdad resonaba en su mente. El horror aún no había terminado. Ana cayó en un abismo sombrío, rodeada de ecos de almas perdidas que la abrazaban con sus lamentos. Cada grito era una punzada en su pecho, un recordatorio de la elección que había realizado. ¿Qué había liberado? En su descenso, su mente tambaleaba entre la inmensidad de lo desconocido y la desesperación por Mateo. De repente, la caída se detuvo. La oscuridad se disipó, y Ana se encontró de pie en una sala blanca y vacía, iluminada por una luz fría. El aire tenía un sabor ácido, y le costó respirar. Se sintió desorientada, como si la realidad hubiera sido rasgada en pedazos y reconstruida de manera errónea. Frente a ella, un espejo gigante reflejaba su figura, pero no era solo su reflejo. En el fondo podía distinguir siluetas fluctuantes,
Mateo, Samir y muchas otras caras conocidas, pero desgastadas por el dolor. Las sombras en el espejo la observaban con ojos vacíos, y Ana retrocedió instintivamente temerosa de que pudieran atravesar el cristal. ¡Mateo!, gritó, presionando sus manos contra el vidrio como si pudiera romperlo. ¡Estoy aquí! Las figuras se acercaron. Su desesperación la envolvió nuevamente. Se inundaba de voces que llamaban su nombre, intercaladas con susurros incomprensibles que, sin embargo, retumbaban en su mente como un mantra. No puedes volver, te han elegido. Ana cerró los ojos, buscando claridad. En ese instante, una luz borrosa aparecía en su horizonte. De entre las sombras del espejo, una figura más emergió, aún más familiar. Era Mateo, su pequeño, pero con una mirada perdida, distante. Su rostro se iluminó con una sonrisa, pero no alcanzaba a ocultar la tristeza en sus ojos. «¡Mamá!», exclamó, y su voz resonó como una campana lejana en la penumbra. Ana sintió una oleada de protección y amor, pero también miedo. El espejo parecía atraer a Mateo. La imagen de su hijo comenzaba a desvanecerse, arrastrando con él el eco de su risa. «¡No! ¡No te vayas!». Ana estiró la mano hacia el espejo, su corazón golpeando con desesperación. Entonces el zumbido de la figura oscura retumbó en el aire. «Ella no puede ayudarte, pequeño. La elección es de ella». La voz se deslizó como un veneno. Cuando la lejanía se iluminó nuevamente, y Ana comprendía que se enfrentaba a la misma decisión. «Mateo, escucha. Debemos luchar», aulló, sintiendo el pánico envolverla. Pero el espejo brilló de nuevo, y la figura oscura ya había comenzado a hacer su movimiento. Las sombras avanzaban, y las caras en la superficie comenzaban a distorsionarse, un espectáculo grotesco de lamentos y gritos que desgarraban el aire. Ana miró el espejo con fuerza, la desesperación alimentando su determinación. «No voy a dejarte ir». Pero el conflicto interno comenzaba a carcomerla. Un trozo de la verdad la golpeó. Si ella permanecía, tal vez solo condenaría a Mateo a seguir sufriendo. Y si lo abandonaba, con el pulso acelerado, se centró en la luz que emanaba de esa conexión única entre madre e hijo. La aura se intensificó, recogiendo su voluntad en un torbellino de esperanza. La sombra rió. «Es inútil. Lo que has hecho, lo que liberaste, no puedes contenerlo». Ana sintió que empezaba a romperse. Las figuras la rodeaban, las almas perdidas buscando una salida que ella apenas comprendía. José, su abuelo, apareció detrás de Mateo, su rostro sereno, pero su mirada llena de advertencia. «Recuerda, Ana, el amor puede cambiarlo todo», susurró en un eco que retumbaba en su alma. Sin tiempo que perder, Ana tomó una decisión final. Cerró los ojos, imaginando a Mateo a su alcance, la luz entre ellos como un haz potente. Si tenía que perderse en la oscuridad, lo haría con agua en el alma. Y en un instante de desesperación gritó, su voz resonando como un trueno. «¡Mateo, ven conmigo! No dejemos que esto nos consuma». La habitación se sacudió, y el espejo estalló en fragmentos de cristal, cada pedazo reflejando su luz, cada trozo una posibilidad entrelazada. Al caer, la sombra se retorció, gimiendo de rabia. De repente, los fragmentos comenzaron a cernirse alrededor de Ana y Mateo, como un vórtice de luz y oscuridad. La angustia se intensificaba mientras ambos eran absorbidos, y Ana se aferró con fuerza a su hijo, una última lucha contra lo inevitable. La oscuridad sonó un último grito, un eco que pareció sacudir el mismo tejido de la realidad. La luz se intensificó en un último destello, y en un susurro apagado, todo se desvaneció. En un rincón distante, donde todo parecía perdido, una sombra espiaba a través de otros espejos, ansiosa por aprovechar la confusión. Aquello apenas había comenzado. Un parpadeo,
un destello, y Ana sintió que la historia todavía le tenía preparado un final aterrador. ¿Dejaría ese nuevo espacio ser su hogar? ¿Podría Mateo regresar alguna vez? Ana despertó con un fuerte dolor de cabeza, la luz del sol filtrándose a través de las ventanas agitadas del antiguo refugio. Se sentó en la cama, sintiendo que la bruma de la pesadilla aún la envolvía. Miró a su alrededor. Todo parecía normal, pero la calma era solo un espejismo. Las memorias del niño en la foto, de los ecos oscuros y de esa horrible figura la perseguían. ¡Mateo!, gritó, saltando de la cama y corriendo hacia la habitación de su hijo. Lo encontró sentado en la cama, jugando con sus juguetes, su rostro iluminado por un resplandor feliz. Ana se sintió llena de alivio. ¿Era posible que todo lo ocurrido fuera solo un sueño? «Hola, mamá. Estoy jugando con mis amigos», dijo Mateo, señalando a los muñecos esparcidos a su alrededor. Ana frunció el ceño. «¿Qué amigos, hijo?» «Mis amigos de la casa, los que me enseñaron a jugar, vinieron de visita», respondió su sonrisa deslumbrante. El corazón de Ana se hundió. Cada palabra resonaba como un eco del pasado. «Mateo, escúchame», dijo con voz firme. «No debes jugar con ellos. No son amigos, hijo». Mateo la miró, confundido y molesto. «Sí lo son. Ellos son divertidos». «No, cariño, son sombras. Te atraen a lugares oscuros. Tienes que olvidarlos», insistió Ana, acercándose y abrazándolo. Pero algo en su mirada le decía que no podía alcanzarlo. De repente, un ruido sordo proveniente del desván hizo que el aliento de Ana se detuviera. La tensión en el aire creció. «Ellos vienen», murmuró el niño, su tono infantil distorsionándose con un eco ominoso. Ana miró hacia la puerta, sintiendo el pánico subir por su pecho. «Mateo, tenemos que irnos ahora», dijo, pero el niño no se movió. Se quedó parado, como si escuchara algo que ella no podía. «Él dice que debemos jugar de nuevo, que es divertido», contestó su voz casi perdida en la atmósfera creciente de horror. Ana, sintiendo que el tiempo se agotaba, recordó la cara oscura de la figura y sus promesas retorcidas. ¿Se atrevería a abrir una vez más la puerta del refugio? La decisión pesaba como plomo en su corazón. «Mateo, mira», gritó, elevando la voz. «Si no venimos, no podrán jugar más. Tenemos que cerrar esa puerta para siempre». El niño frunció el ceño. «Pero, mamá, ellos solo quieren jugar». «No, solo acabarán atrapándote. Te lo prometo, cariño. Ya he visto lo que pueden hacer». La determinación reafirmó su voz, impregnada con una mezcla de amor y terror. Mateo, al fin, pareció escuchar, aunque sus ojos aún brillaban con fuerza. «¿Los vas a detener?», preguntó asustado. Ana sintió que la risa oscura empezaba a resonar alrededor, mostrando que la figura había regresado, esta vez más fuerte. En ese instante, su amor por Mateo la llevó a la última decisión. «Sí, lo haré». Tomando la mano de su hijo, corrieron hacia el desván. Al llegar, Ana encontró la antigua caja que había abierto antes. Aún estaba allí, pulsando con una energía oscura. Decidida, levantó la mano y la golpeó. «¡No más! ¡No volveré a abrirte jamás!», gritó, aislando toda la oscuridad. Con cada golpe, resonó un eco como un lamento. El aire vibraba a su alrededor y las sombras comenzaron a temblar. Las risas se convirtieron en gritos, y Ana sintió cómo la presión del pasado intentaba arrastrarla hacia atrás. «Es un sacrificio», susurró para sí misma, presionando fuerte la mano de Mateo. Finalmente, cuando la caja estalló en 1000 pedazos, una ola de luz los abrazó. Ana pudo sentir cómo las almas liberadas se aferraban a ella, pero no podían tocar su corazón. La oscuridad se disipaba como niebla. La figura amenazante desapareció, gritando de rabia, llevándose consigo el peso de todos los horrores que intentaron cernirse sobre ellos. Cuando la luz se desvaneció, Ana abrió los ojos. Se encontraba de vuelta en su hogar,
El refugio ya no era un lugar de sombras, sino un espacio de libertad. Mateo, sonriendo, la miró con amor. «Buena decisión, mamá», susurró. «Ahora somos libres». Ana supo que la batalla había terminado, su amor había triunfado. El pecho menos apretado, ahora respiraba con alivio. «Sí, solo nosotros», dijo, abrazándolo fuerte. Al final, el refugio no era solo un lugar olvidado, era su hogar, y habían ganado, habían recuperado lo que realmente importaba. Desde esa mañana, Ana se comprometió a contar su historia, a proteger a otros de las sombras que acechan en las esquinas perdidas de la vida. La lucha nunca termina, pero siempre hay esperanza. Si este relato te ha llegado al corazón, necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos que las historias sigan vivos juntos.